Buenos días a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y estamos en este cierre final y para concluir con broche de oro nuestra Semana por la Conservación 2025, les damos la más bienvenida a la plática Biodiversidad de la Ciudad de México. Un vistazo a las especies poco conocidas, impartido por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a través de la Coordinación de Estrategias por la Biodiversidad. En este espacio aprenderemos más sobre la diversidad biológica que habita la ciudad. Esperamos que este conocimiento les ayude a reflexionar sobre su conservación y les lleve a reconocer aquellas especies que, aunque no son siempre visibles, habitan los ecosistemas urbanos y requieren de un ambiente sano y seguro para asegurar su existencia. Nos acompañan dos integrantes del equipo de la Coordinación de Estrategias para la Biodiversidad de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la SEDEMA. Esteban Benítez, si gustan pasar, Esteban y Alejandro, un fuerte aplauso para ellos. Esteban Benítez Isunza, él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestro en ciencias con especialidad en ecología humana por Cinvestav. Su trayectoria se ha desarrollado en el ámbito del manejo y conservación de los recursos naturales, combinando la investigación científica con la participación social. Entre sus trabajos más destacados se encuentra su estudio sobre la diversidad de especies de árboles y arbustos en bosques templados de manejo comunitario en la Sierra de Juárez, Oaxaca, así como su investigación sobre la participación de comunidades locales en la conservación de los recursos naturales y la costa de Yucatán. Ha colaborado como consultor y revisor técnico de estudios estatales de biodiversidad para la CONABIO y ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil y la docencia a nivel superior en temas relacionados con desarrollo sustentable y políticas ambientales. También se ha desempeñado como encargado del Jardín Botánico, las áreas verdes y la conservación ambiental en el bosque de Chapultepec, contribuyendo al fortalecimiento de uno de los pulmones más importantes de la Ciudad de México. Un fuerte aplauso para Esteban. Asimismo, contamos con la presencia de Rafael Alejandro Calzada Arciniaga. Él es biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Ha participado en la descripción de nuevas especies de anfibios y reptiles mexicana y ha publicado diversos artículos científicos y de divulgación sobre su ecología y conservación. Es becario de Sociedad Zoológica de Londres dentro del reconocido programa EDGE of Existence, dedicado a la protección de especies evolutivamente únicas y en peligro. Ha colaborado en la evaluación de especies mexicanas para la lista roja de la UICN, aportando información técnica clave para su clasificación y conservación. En conjunto con la Asociación Civil Naturamseki, Rafael ha coordinado proyectos para la CONAN, donde ha generado información técnica de capacitación y monitoreo comunitario de ajolotes en áreas naturales protegidas del centro de México. En el 2022 a 2024 lideró acciones de conservación de ajolote de arroyo de montaña en la Ciudad de México. Le cedemos la palabra y agradecemos profundamente la participación de nuestros invitados Esteban Benítez y Rafael Alejandro por compartir su conocimiento y su pasión por la naturaleza de la Ciudad de México. Gracias también a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta plática de la Semana Nacional por la Conservación. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, buenos días. Igual agradecer la invitación de parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México en este importante evento, ¿verdad? Y ahora que justamente estamos en el cierre. Entonces, quisiera comenzar la participación con una breve anécdota sobre cuando empecé, o digamos, cuando le contaba a un grupo de amigos que iba a trabajar en la coordinación de estrategias para la biodiversidad
de la Secretaría del Medio Ambiente. Uno de ellos me decía, se rió, me dijo, ¿cuál biodiversidad en la Ciudad de México? Y pues yo en ese momento me ofendí un poco, ¿no? Porque sí, hay mucha gente quizás que piensa lo mismo que mi amigo, que en la Ciudad de México pues no hay mucha biodiversidad o que de hecho pues es una selva, pero una selva de cemento, de asfalto, ¿no? Pero no es para nada así. La Ciudad de México se encuentra en un área muy rica en biodiversidad. Como ustedes quizás saben, pues esta zona del centro del país ha sido el sustento de muchas sociedades humanas, de muchos grupos humanos durante miles de años. Y eso precisamente es por la riqueza de recursos naturales que tiene. Entonces, así como esta idea que les cuento de la Ciudad de México, estas ideas que se pueden tener sobre la biodiversidad o la poca biodiversidad que hay en la Ciudad de México, les voy a hablar sobre otras ideas quizás que sean difundidas sobre la ciudad y que también son equivocadas. Entonces, bueno, en particular vamos a hablar sobre algunas especies que son poco conocidas dentro de esta biodiversidad. Pero bueno, a mí me gusta siempre empezar con una definición de biodiversidad. A veces resulta un concepto poco claro para muchas personas, a lo mejor no en este ambiente, pero pues siempre es bueno tener una idea de que la biodiversidad, más allá de la variedad de formas de vida que hay en un sitio o en una región, se refiere a las diferentes interacciones que se establecen entre esta variedad de formas de vida y con el ambiente y con las sociedades humanas. Entonces ahí les presento una imagen que publicamos en la página de la Secretaría hace algunos años, en donde comentamos cuál es el valor de la biodiversidad, en particular en la Ciudad de México. Entonces, me voy a levantar. Si pueden, no sé si se alcanza a ver la imagen, quizás no se alcance a ver lo que dicen las letritas, pero bueno, como ven aquí, pues es una imagen que trata de representar a la Ciudad de México y algunas de sus regiones o de sus diferentes paisajes. Pero sobre todo resaltar cómo la biodiversidad brinda servicios ecosistémicos, lo que hoy conocemos como servicios ecosistémicos, como esta red que les comento, pero que al final es el sustento de toda la vida humana y de todas las actividades económicas y productivas que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí, creo que tampoco se ve, no se alcanza a ver el apuntador, pero bueno, con la mano, en esta zona donde está como la parte urbana, viene un árbol, ¿no? Digamos, representaría las áreas verdes urbanas. Y dice ahí que son fuente de sombra y de aire fresco. Esto es muy importante, especialmente en el contexto del cambio climático, cómo las áreas verdes urbanas se convierten en zonas que permiten el enfriamiento del asfalto, ¿no? Y la disminución del efecto de isla de calor que se da en las áreas urbanas. Eso es solo un ejemplo. Por allá en las partes montañosas dice, favorece la estabilidad del clima, es la base de la producción agropecuaria. Gracias a que están estas áreas naturales, tenemos suelos fértiles que sustentan las actividades productivas. Y aquí en la parte baja también tenemos lo que estaría representando a la zona lacustre que todavía queda dentro de la ciudad. Las chinampas que constituyen el patrimonio cultural y biocultural, y que son también parte de la biodiversidad, digamos la agrobiodiversidad, que se refiere a la variedad de vida asociada a las actividades agrícolas, pues es una parte muy, muy importante de la biodiversidad. Y en particular en la Ciudad de México, pues hay una grandísima agrobiodiversidad. Hay 9 razas diferentes de maíz propias
adaptadas a esta zona de las 59 que me parece que hay a nivel nacional. Y bueno, también por aquí tenemos que favorecen la salud mental y física, eso es súper importante, en particular en las áreas urbanas. Y bueno, otras muchas más, pero bueno, lo importante aquí es resaltar la idea de que las áreas verdes, urbanas y las áreas naturales que se encuentran alrededor de la ciudad conforman la biodiversidad y que ésta otorga muchísimos beneficios a los habitantes de ella y de hecho sostiene los medios de vida de la gente que se dedica a las actividades productivas y el bienestar de los habitantes. Por allá pongo una imagen que me encontré hace poquito, que me compartieron sobre las ciudades más grandes del mundo con mayor población. Simplemente para recordar cómo actualmente el mundo es cada vez más urbano. Ahí dice, en 2023 casi el 60% de la población mundial vive en ciudades. Y en algunas regiones del mundo esto es incluso mayor. En Latinoamérica debemos de estar cerca del 70%. 7 de cada 10 personas en Latinoamérica vivimos en ciudades. Entonces, por eso es muy importante atender cómo la biodiversidad en un ambiente urbano y periurbano se debe conservar para el bienestar de los habitantes de la ciudad. Bueno, antes de pasar a esto, nada más quiero comentar, por aquí dice que estamos nosotros en la coordinación de estrategias para la biodiversidad dentro de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental. Entonces, nada más para comentar que el área en donde estamos nosotros, esta coordinación, se creó en la administración anterior, pero al haberse reconocido la importancia de los gobiernos subnacionales para el cumplimiento del marco global de la biodiversidad. Entonces es un esfuerzo que empezó hace tiempo y con el motivo de atender y darle seguimiento y monitorear los avances del gobierno de la ciudad en el cumplimiento de estas metas que son muy importantes a nivel global, pero en donde los gobiernos subnacionales, por las atribuciones que tienen, pues son fundamentales, ¿no? Entonces, ahora sí, les decía que es una falsa idea esto de que la Ciudad de México tiene poca biodiversidad, no, para nada. Está, de hecho, dentro de una región que está ahí marcada en café, la cintura, le digo yo, de México, que es la faja volcánica transmexicana. De hecho, ahí los nombrecitos con los símbolos representan, como dice ahí, los volcanes que están en esta faja volcánica. Y de hecho, esta región en total, digamos, considerada como toda ella, sí es un área de las más ricas en biodiversidad, por lo menos dentro del continente americano. Y particularmente nosotros nos encontramos en un valle que está metido dentro de esta región montañosa muy compleja, que realmente, bueno, le decimos nosotros Valle de México, pero no es un valle, ¿verdad? Es una cuenca. Entonces, aquí en esta imagen, solo para tener una idea más específica de dónde se inserta el territorio de la Ciudad de México, en amarillo, bueno, en verdecito, es lo que sería la cuenca del centro de México, o les decía el antiguamente llamado Valle de México. Entonces, como ven, es un área muy extensa de unos 7,000 kilómetros cuadrados. La Ciudad de México, ahí en amarillo, son únicamente 1,500 kilómetros cuadrados. Entonces, más o menos una quinta parte de todo el Valle de México y se encuentra en la cabecera suroccidental. Y bueno, en azulito está la zona metropolitana del Valle de México. En la diapositiva anterior dice ahí, la Ciudad de México serán
según esa estimación, en este año íbamos a alcanzar los 25.4 millones de personas, pero se refiere a toda la zona metropolitana que está aquí marcada en azul, que incluye, como ven ahí, pues muchos municipios de la parte oriental del Estado de México, e incluso por ahí unos del Estado de Hidalgo. Entonces, solamente como para entender el contexto más específico del Valle de México, de la Cuenca de México, donde nos encontramos. En la Ciudad de México somos alrededor de 9 millones de los 22. Entonces, menciono esto también por la importancia que tiene el enfoque regional en la conservación de la biodiversidad. Por ahí se ve y hemos escuchado últimamente sobre los convenios, sobre los esfuerzos, digamos, que hay entre diferentes estados por conservar las áreas que se comparten. En el caso de la Ciudad de México son muy relevantes los convenios que se han establecido con el gobierno de Morelos para la protección de la zona de la Sierra de Chichinautzin, que es, digamos, la parte sur, y con el Estado de México en la parte poniente, que se refiere a la Sierra de las Cruces. Entonces también es una zona muy estudiada, muy, muy conocida, digamos. Aquí les presento 3 libros de esos que ya se consideran clásicos, que son estudios muy exhaustivos sobre la biodiversidad de algunos grupos en particular que se encuentran en el Valle de México. Entonces este de acá es la flora fanerogámica del Valle de México, que son 3 tomos como de 300 o 400 páginas cada uno de ellos. El primero se publicó en 1979 y a partir de entonces más o menos cada 5 años se publicó un tomo. Entonces ese, para quienes sean botánicos, pues es un trabajo importantísimo, ¿verdad? De Graciela Calderón de Rendosky y Jerzy Rendosky. Y bueno, otros 2 ejemplos sobre otros grupos biológicos: el estudio de mamíferos silvestres de la Cuenca de México, que también me parece que es del año 88, creo. Y otro más reciente, que es sobre herpetofauna, sobre diversidad de anfibios y reptiles en esta misma región. Entonces, es importante también tomar en cuenta que es una zona muy diversa y muy bien estudiada. ¿Qué podemos decir sobre la biodiversidad, pero hablando de los diferentes ecosistemas? Decíamos que es una región muy compleja, digamos, en su orografía, en su variedad de climas y de ambientes, de paisajes. Y en el caso de la Ciudad de México, a mí me gusta siempre retomar esta imagen, porque vienen los diferentes tipos de ecosistemas que encontramos, que son muchos, son por lo menos 6 y muy variados. Entonces, en la parte oriental, en donde hay una menor precipitación, tenemos matorral xerófilo, unas 4,000 hectáreas más o menos, según este estudio, que es justamente el estudio de estado de la biodiversidad en la Ciudad de México, que se editó en un esfuerzo en donde participaron muchos investigadores, pero de manera coordinada, la CONABIO junto con la Secretaría del Medio Ambiente. Esta imagen presenta, por un lado, este tipo de ecosistemas en el oriente, y hacia el sur y el poniente, donde hay más humedad, encontramos incluso bosques de oyamel, que de hecho es una de las extensiones mejor conservadas de bosque de oyamel. Hacia el poniente, la zona de el desierto de los Leones y la Magdalena Contreras,
y justamente remarca lo que comentaba, ¿no? Es la zona contigua al Estado de México, entonces la conservación de esta, que es la Sierra de las Cruces, pues debe ser el resultado de un esfuerzo conjunto entre varios estados y también pues con las instancias federales como la CONAMP. Decía, ahí está el Parque Nacional Desierto de los Leones, que como ustedes saben es el más antiguo que hay en México, ¿verdad? La primera área natural protegida que se decretó a nivel nacional. Y al ladito está otra área natural protegida federal que se comparte con el Estado de México. Y que bueno, vamos a ver creo que en la siguiente imagen. Bueno, aquí solamente mencionar algo muy importante. Según el programa de ordenamiento ecológico territorial de la Ciudad de México, el 59% del territorio total es suelo de conservación. Es un suelo que debe de tratar de conservarse, de evitar que haya crecimiento urbano y mantener tanto las áreas naturales como las actividades productivas, la agricultura especialmente, por lo que comentaba de la riqueza de agrobiodiversidad que hay también, ¿verdad? Entonces, en esa zona, además de las áreas naturales, está la agrobiodiversidad. Entonces, aquí en este mapita vienen un listado de las áreas naturales protegidas de diferente categoría, pero de diferentes también niveles, digamos, hay federales, como les comentaba, aquí está el Desierto de los Leones, que es el número 3, y al lado la otra que les comentaba, que es es el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, que de hecho ya como ven ahí se sale hacia la parte del Estado de México. Pero bueno, además de estas áreas naturales protegidas federales, hay varias que son de una categoría local, y de forma muy importante están también las áreas de valor ambiental, que a diferencia de las ANPs, son zonas que han perdido algunas de sus características, digamos, naturales o de la vegetación natural propia de esta región del país, pero que sin embargo tiene valores ambientales que se deben de conservar. Y dentro de las áreas naturales tenemos por un lado los bosques urbanos. Ahí la letra B es el bosque de Chapultepec, la A es el bosque de Aragón. Y bueno, esta imagen no está actualizada, hay más áreas de valor ambiental, sobre todo que han sido decretadas recientemente, pero son las que se tienen publicadas en el Índice de Biodiversidad Urbana que se publicó el año pasado como parte de las actividades que desarrollamos en el área, y que son también la información, pues es resultado de la colaboración con las áreas que se dedican propiamente de la operación, tanto de las áreas naturales protegidas a nivel local, como del suelo de conservación, que son las direcciones generales dentro de la Secretaría del Medio Ambiente. Y bueno, en particular hablando del suelo urbano, es muy importante, les decía hace rato, en la primera imagen que viene viene un edificio como que representa el suelo urbano, lo importante que son las áreas verdes urbanas para el enfriamiento de las áreas urbanas. Y bueno, aquí ponemos un ejemplo de programas que actualmente desarrolla la SEDEMA y que pues se refieren a áreas verdes urbanas que tienen, entre otros beneficios, este que les comentaba, pero pues tienen muchísimos más, como en el caso de los huertos urbanos, pues favorecen muchísimo a la creación de comunidad, al bienestar, digamos, mental, a la salud mental en particular. Pero esto tiene que ver con el desarrollo de infraestructura verde. Otras acciones son el rescate de barrancas, que también recientemente se ha estado impulsando muchísimo en
en colaboración y gracias a la participación social de la gente que vive cerca de ellas. Y también pues las actividades que se han impulsado mucho de protección, de rescate del suelo de conservación, en particular pues de las áreas que están irregularmente ocupadas por suelo urbano. Y bueno, ya entrando después de este breve contexto de la Ciudad de México, vamos a entrar ya en materia del tema de hoy, de las especies poco conocidas en la ciudad, que bueno, elegimos pensando en que sería un tema interesante para todos, pero bueno, vamos a referirnos ahorita a un área en particular dentro de la ciudad que seguramente ustedes conocen, es el Pedregal de San Ángel. Se encuentra casi al centro del territorio de la ciudad y son alrededor de 80 kilómetros cuadrados, o sea, más o menos un 5% del territorio total. Y como ven en la imagen de hasta la derecha, pues ha sido muy influido por el crecimiento urbano. Pero también, si regresamos un poco a la imagen esta, sería más o menos esta sección dentro de Tlalpan y Coyoacán. Ahí tenemos también varias áreas naturales protegidas. Ahí está, por ejemplo, el Parque Ecológico de la Ciudad de México, al lado la zona de conservación ecológica Ecoguardas, un poco más al norte el bosque de Tlalpan, y bueno, incluso también la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que está, digamos, en custodia de la universidad, que sería ahí la parte que se ve como con vegetación natural más hacia el norte. Entonces, vamos a referirnos, así es más o menos el paisaje del Pedregal de San Ángel. En época de lluvias, que ahorita están terminando, y cómo se ve en la época de secas, algo de su flora, de su fauna. Y bueno, es súper importante este tipo de ecosistema por especial, digo, además de la biodiversidad que alberga, muchísimo por la característica que tiene de como una esponja, ¿no? La lluvia ahí, por estas características del sustrato rocoso, pues se filtra muchísimo y dependemos del 70% de los mantos freáticos para el agua que consumimos en la ciudad. Pero bueno, ya entrando a la parte interesante de las especies, vamos a mencionar algunas cuantas, yo de plantas y mi compañero Alejandro que viene después va a hablar mucho más de otros grupos biológicos. Empezando con esta que es la biznaga del Pedregal de San Ángel, Mamillaria hageana sanangelensis. Aquí es un caso interesante que quisimos resaltar también por el tipo de público que tenemos. Nos interesó resaltar esto porque es una especie que anteriormente se consideraba una especie Mamillaria sanangelensis separada a Mamillaria hageana. Entonces en la norma 059 del 2001 aparece como una especie en peligro de extinción porque existen muy pocos individuos ya muy localizados en el Pedregal de San Ángel. Sin embargo, después de una revisión taxonómica se situó como una subespecie de Mamillaria hageana. Entonces, Mamillaria hageana es una especie que tiene una extensión o una distribución mayor en otros estados incluso de la República. Entonces, por eso pasó, digamos, de la categoría de peligro de extinción a una categoría de menor protección que sería protección especial. Ahí puse las definiciones de cada una que encontré en la página de Conavio porque por lo menos en mi experiencia muchas veces mencionamos la categoría pero no sabemos exactamente qué es lo que significa.
Entonces, esta especie obviamente tiene un alto valor ornamental, es muy bonita, pero la mayor presión que tiene es el desarrollo urbano, el crecimiento urbano, y ha sido reproducida exitosamente en laboratorio. Entonces, hay un buen de trabajos en ese sentido. Otras dos especies que se encuentran en este mismo ambiente, esta de aquí, Bletia urbana, en el nombre tiene ya esta característica, ¿no? Se encuentra incluso en el suelo urbano y sobre todo en esta zona del Pedregal de San Ángel, y se considera amenazada. Y por acá, otro ejemplo que surgió justamente ahorita en el reto naturalista urbano que se realizó hace casi un mes y del que les va a hablar un poco más extensamente mi compañero, pero es Bletia neglecta. Neglecta significa ignorada, y es el caso de una especie que hasta que una botánica, Victoria Sosa, hizo un estudio mucho más profundo de su distribución y de sus características morfológicas, pues identificaron que era una especie distinta a Bletia fulgens, entonces esto les puse como ejemplos del tipo de estudios que ayudan a ir conociendo poco a poco más la biodiversidad. Y bueno, por último, en mi parte, este otro ejemplo, la papa de agua, Sagittaria macrófila, que es una especie también, al igual que las anteriores, endémica de México y endémica del centro de México. Ahí en el mapita se ve que es justamente, se distribuye dentro de esta región de la faja volcánica transmexicana, pero es una especie subacuática. A pesar de que tiene las raíces en la tierra, tiene los tallos emergentes. Entonces, es una planta comestible que de hecho aparece en los códices prehispánicos. Y bueno, amenazada también, y nada más resaltar en este caso la importancia de mantener los ecosistemas acuáticos que quedan en la ciudad y buscar también la recuperación de estas especies protegidas. Creo que ahí paso a mi compañero. Muchas gracias. Bueno. Bueno, ¿me escuchan? Gracias. Pues igual gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y platicarles un poquito más sobre esta biodiversidad de la Ciudad de México, que como dice Esteban, pues muchas veces es poco conocida, poco valorada, y creo yo, no por estar trabajando en la Ciudad de México, pero creo de verdad pues que es muy importante para pues todo el país, para el mundo. Hay un montón de cosas importantes, y les voy a estar como detallando algunos datos curiosos sobre pues parte de la biodiversidad, específicamente sobre la fauna de la Ciudad de México. Como bien decía Esteban, pues tenemos literatura, tenemos listados, etcétera, pero nosotros hemos utilizado mucho esta herramienta naturalista, precisamente porque por un lado nos da mucha información y por otro pues nos permite llegar a la gente, ¿no? Participan un montón de personas en la Ciudad de México en este tipo de eventos como los retos naturalistas. Aquí tenemos algunos resultados del último reto, donde podemos ver que la Ciudad de México a nivel nacional fue la ciudad con mayor número de registros, ¿no? Imagínense la cantidad de personas, estamos hablando de 9 millones, que podrían potencialmente tener el registro de alguna especie en fotografía y subirlo a esta plataforma. Son una cantidad de datos impresionantes. Estamos cerca de los 800,000 registros en la plataforma solamente para la Ciudad de México, y tenemos más o menos 30,000 personas activas en la ciudad que suben registros cotidianamente. Aquí les pongo igual, pueden checar algunas de las cosas interesantes. Registramos todo tipo de fauna, como puede ser, abajo ven un halcón peregrino.
Imagínense que un ciudadano en esta urbe de repente voltea y ve el ave más veloz del mundo, ¿no? Y tiene la chance de tomar una fotografía, subirlo a la plataforma. Son registros muy valiosos que no hace necesariamente un científico, que no son datos de colecciones científicas, que es una persona que volteó hacia arriba, vio una especie y le tomó una fotografía. Como un ejemplo de qué cantidad de información tenemos, esta es una zona en el Pedregal de San Ángel, no dentro de Ciudad Universitaria, es una parte urbana, y miren la cantidad de registros únicamente de los esfuerzos de un grupo de vecinas que cuida esta zona, que hacen un montón de actividades de conservación y que han fomentado que sus demás vecinos volteen a ver qué especies hay en la zona. Podemos encontrar un montón de bichos, de plantas, aves, tarántulas, etcétera, únicamente en esta zona que, como pueden ver, pues no es necesariamente una reserva. ¿Qué se registra? Pues de todo, ¿no? Hongos, polillas, escarabajos, flores, pastos. Incluso pueden llegar a ver en la fotografía al centro abajo una araña que se está cazando una avispa. Entonces, no solamente nos da datos sobre biodiversidad, sobre el número de especies, sino incluso sobre interacciones ecológicas que son también raramente registradas en ambientes urbanos. Además de la plataforma de Naturalista, nos hemos acercado a la biodiversidad de la ciudad mediante otros ejercicios, como pudiera ser el BioBlitz, que seguramente algunos de ustedes tuvieron noticias de esto. Se llevó a cabo hace un par de meses la segunda edición. ¿Qué es un BioBlitz? Como dice el doctor Medellín, que es quien lo organiza desde la parte académica en la UNAM, es un maratón de registro de especies en el que participan científicos, profesores, alumnos de posgrado, alumnos de licenciatura, servicios sociales, particularmente en este caso de la UNAM, y durante 24 horas registran la mayor cantidad de especies que puedan, utilizando distintas técnicas, trampas de luz, redes, binoculares, cámaras, trampa, etcétera, y tienen 24 horas para hacer este registro. Ojalá tuvieran más tiempo, pero imagínense, tenemos cerca de 30 investigadores en un mismo sitio, eso se da muy pocas veces. Las 2 ediciones del BioBlitz que se han realizado en la Ciudad de México han sido en el bosque de Chapultepec. ¿Por qué en el bosque de Chapultepec? Principalmente porque es un área enorme, está en el centro de la ciudad y pudiera reflejar un ecosistema que no necesariamente está, ¿no? Fuera de Chapultepec, que tenemos pues un ambiente urbano donde mucho se ha perdido. Entonces, podría Chapultepec darnos un reflejo de alguna biodiversidad que quizás ya se haya perdido. Entonces, aquí les muestro pues 2 fotografías. En la de arriba son 2 chicos jóvenes que trabajan con luciérnagas, que estuvieron realizando este inventario en 2024. Encontraron un hallazgo fascinante, una nueva especie de luciérnaga, una especie no solamente no registrada para la Ciudad de México, sino nueva para la ciencia. Revisaron arduamente y pues tenían razón, es una nueva especie, escribieron el artículo, está próximo a mandarse y pues es, imagínense, una nueva especie perdida ahí en Chapultepec. Hay otras 2 especies de luciérnagas en el sitio, pero esta era una especie no descrita. En la fotografía de abajo es una investigadora, Ivonne, del Instituto de Biología. Exactamente en ese momento estaba capturando una polilla que ya había ella registrado en otros sitios de la Ciudad de México y que corresponde de nueva vez a una especie no descrita, ¿no? Entonces creo que esto es muy interesante, muy llamativo. Usualmente creemos que las especies nuevas para las ciencias se pueden registrar a lo mejor en una sierra, por allá en Oaxaca, en Chiapas, pero no, en el corazón de una ciudad tan grande aún podemos registrar nuevas especies para la ciencia. Con este primer registro de la luciérnaga, ya sabíamos que era una nueva especie, nos platicaron estos jóvenes investigadores y salió justamente de ellos esta iniciativa
¿cómo le vamos a poner? ¿Qué nombre va a llevar esta especie nueva? Y nos comentaron, ¿cómo ven la idea de que la gente, la ciudadanía, pudiera participar de alguna forma en esta labor de ponerle el nombre científico a la especie? Obviamente desde la Ciudad de México nos pareció algo increíble. Lo trabajamos en la coordinación, lo trabajamos también con otros grupos dentro de SEDEMA y diseñamos toda una estrategia. Pensamos, bueno, si la gente vota o da opiniones sobre nombres, pues vamos a tener nombres diversos, ¿no? Podrá ser cualquiera. Entonces, la idea aquí fue constituir un comité técnico que pudiera seleccionar nombres de personas para que después la población pudiera votar por ellos. Escogieron 5 nombres de 5 mujeres en la idea de que al ser una especie nueva de luciérnaga que genera, como todo el mundo sabe, luz, buscaron a 5 mujeres que iluminaran de alguna forma pues la vida de pues, los mexicanos. ¿De qué forma? Desde el aspecto cultural o científico. Y se escogieron a 5 mujeres. Ya que tuvimos a estas personalidades, diseñamos una votación en una página también de la Ciudad de México, en la que las personas podían registrarse y seleccionar a cuál de ellas 5 consideraban la mejor opción para recibir este pues, gran honor. Se llevó a cabo la votación y quedó como ganadora María Sabina, que como algunos pues, pueden conocer, es una mujer que fue muy famosa hace algunas décadas porque pues llevaba todo este conocimiento tradicional de los hongos a pues todo este movimiento que pudiéramos llamar hippie, ¿no? De hace unos años, que querían acercarse como a conocer y probar pues, este tipo de especies que pudieran ahí tener algunos pues, viajes, ¿no? Entonces pues, fue la seleccionada y la nueva especie se va a llamar Photinus Maria Sabine. Entonces creemos que pues, es algo muy importante. La ciudadanía votó, fue a quien escogió. También estaba Rosario Castellanos, Irene Motz. Fue la más llamativa para las personas. Lo escogieron y este va a ser el nuevo nombre de la luciérnaga. Desde un punto de vista, desde la taxonomía, pues no es una ciencia que se relacione mucho con la gente. Usualmente es un investigador el que decide cómo le pone a una especie. Pues ya nosotros nada más nos queda pues, tenerlas enlistados y sea un nombre agradable o no agradable, pues ya es el que quedó. Es un ejercicio único que esperamos pues, se pueda repetir no solamente en la Ciudad de México, sino en otras partes del territorio. Y pues lo que sabemos es que a la gente le llamó mucho la atención. No tenían tampoco esta idea, esta noción de que hay especies nuevas que no se han descrito, que hay que ponerles un nombre, quién se los pone, cómo se lleva esto. Entonces, pues ojalá pues se pueda repetir esto. Y bueno, esta sería una especie endémica para la Ciudad de México hasta ahora y no es la única especie endémica. Tenemos el registro de por lo menos otras 5 especies endémicas. Tenemos a la ranita del Pedregal, que les voy a hablar un poquito más de ella más adelante. A una tarántula que se conoce como la tarántula chilanga, de nombre científico Hemirragos chilango. Una polilla que justamente describió la investigadora que les comentaba hace rato, el año pasado. Una mosca de estas que visitan las flores, Gilota nidula. Es una especie de la cual sabemos muy poquito. Existe la publicación científica, es de un investigador extranjero de hace más de 80 años y no presenta mayor información, no hay una ilustración, no hay fotografías, obviamente, y lo único que tenemos es la descripción escrita. Pues ya cada quien le toca imaginar cómo puede ser esta mosca. No hay, después de esta descripción, ningún documento científico que la mencione. Podríamos pensar que es una especie no válida, quizás, pero tampoco hay documentación que la sinonimice con una especie ya conocida. Entonces, lo que creemos es que es una especie de un grupo pues, que no ha sido estudiado en México, por lo menos en el centro, y que ahí está la especie perdida, esperando que alguien
retome estos estudios, nos pueda decir cómo es, tengamos fotografías, etcétera. También tenemos recientemente descrito un tardígrado, los famosos ositos de agua, que es endémico para la Ciudad de México. Se describió en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Y ese fue descrito también este año. Como les decía, esta ranita es la única rana, el único vertebrado endémico de la ciudad. Hasta hace poco teníamos también otra ranita, la ranita de Tlaloc, pero se hicieron estudios y se encontró que es una sinonimia de otra especie de amplia distribución, por lo cual pues ya no es una especie endémica. Y también teníamos al ajolote de Xochimilco, pero haciendo una revisión en literatura, pues también hay registros en el lago de Chalco para la especie. Es algo que se tendrá que abordar desde la academia, si está actualmente o no, pero bueno, también es algo que se trabaja mucho en Xochimilco con estos inventarios que realizan en el Instituto de Biología. Esperemos que ahí siga la especie, por lo menos con datos históricos. La especie también está en el Estado de México y esta quedaría como el único vertebrado endémico de la ciudad. Como ya les contaba Esteban, la Reserva del Pedregal de San Ángel, al tener un suelo rocoso, ígneo, no permite que el agua se acumule. Cuando nosotros pensamos en anfibios, siempre es la ranita que pone los huevos en el agua, de ahí sale un renacuajo, y del renacuajo pues ocurre una metamorfosis y ya tenemos a la rana o el sapo adulto. En este caso, como no hay cuerpos de agua, tenemos esta especie endémica que lo que hace es que pone huevitos en pequeñas cavidades fuera del agua. Solamente necesita humedad y con eso los huevitos van a desarrollarse dentro de ellos el embrión. Y digamos que todo el ciclo de un renacuajo ocurre dentro de los huevitos. Entonces imagínense esta ranita de 3 centímetros de tamaño que pone más o menos 20 huevitos y en cada uno de esos huevitos ocurre la metamorfosis de un micro renacuajo y este renacuajo se transforma en un adulto que prácticamente es igual a esta rana, pero de 3, 4 milímetros de tamaño. Ni siquiera tenemos fotografías pues que nos puedan decir cómo es, pero sí sabemos que esto ocurre en todo este género, que es un género muy importante para México. Las conocemos como ranas de hojarasca, ranas de tierra, y todas ellas tienen desarrollo directo. Otros anfibios importantes para la ciudad, sobre todo porque son muy llamativos, pues son estos dos ajolotes, el ajolote de Xochimilco, que ya les platicaba un poco hace rato, y el ajolote del altiplano, que también está en la zona del oriente de la ciudad. A diferencia del de Xochimilco, este sí se transforma en una salamandra terrestre, sí completa la metamorfosis. No está en peligro porque es una especie de amplia distribución, la tenemos desde aquí de la Ciudad de México, un poquito más al sur en Puebla, y luego llega prácticamente hasta la frontera con Estados Unidos. Además de estas dos especies de ajolotes, tenemos este otro que es mucho más importante, diría yo. Muy importante para la ciudad porque es una especie endémica para la Sierra de las Cruces, que es esta sierra que divide al Valle de México del Valle de Toluca. Y esta especie habita en pequeños arroyos. También la encontramos en las lagunas de Zempoala, pero fuera de las lagunas su hábitat van a ser pequeñitos arroyos de agua helada a 1 grado de temperatura hasta más o menos 12, 15 grados, pero es agua muy fría y la podemos ver hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y es una especie que se ha trabajado mucho desde la Ciudad de México. Tenemos toda una estrategia de conservación para ella, que trabajamos con distintas direcciones de la Secretaría del Medio Ambiente. También trabajamos con la academia y también con un equipo técnico que se encarga de pues, hacer distintas actividades. En la Ciudad de México, esta es la distribución de la especie. En teoría debería de estar en todos estos arroyos. Hasta ahorita solamente la tenemos registrada en 3 zonas que corresponden a esas 2 áreas naturales protegidas: la Reserva Ecológica Comunitaria San Nicolás Totolapan, el Desierto de los Leones y la zona de los Dínamos. Hay 3 poblaciones
3 arroyos donde se mantiene esta especie. Y bueno, pues las hemos estado dando seguimiento, estudiándolas desde el 2022. Hemos hecho una serie de monitoreos, particularmente con 3 metodologías distintas que nos ayudan a contestar distintas cuestiones, como puede ser su distribución a lo largo de los arroyos, el número de individuos y también un poco más sobre las especies con las que interactúa. Aquí podemos ver a los compañeros, un ajolote adulto, cómo se ve dentro del agua, y una fotografía de las puestas. También registramos el número de huevecillos que hay en el arroyo. Este ejercicio lo hemos realizado tanto personal de la Secretaría como técnicos que se contratan independiente, como un grupo de pobladores de Saricolás, Totolapan, que hacen actividades de monitoreo comunitario. Caracterizamos los sitios, tomamos datos del hábitat, temperatura. Particularmente tenemos una serie de data loggers, que son estos registradores que uno puede dejar en los sitios. Tenemos alrededor de 30 a lo largo de los arroyos, y esos aparatitos toman la temperatura cada 10 minutos. Temperatura y incidencia de luz. Entonces es un montón de información la que tenemos. Cada 10 minutos la toman, la almacenan, y nosotros acudimos a los sitios y nos podemos pasar esa información a través de Bluetooth hacia el celular, y ya tenemos todos estos datos. Como parte de la estrategia con esta especie, también hemos hecho estudios sobre genética de poblaciones. Ya tenemos resultados. Al parecer no hay una gran diversidad, pero tampoco tenemos problemas de endogamia, algo que nos pudiera como pues, poner en alertas. Entonces, por la parte de genética vamos muy bien. Eso lo hemos realizado con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. También hemos detectado la presencia del hongo patógeno BD, que es un hongo que ha afectado poblaciones de anfibios en todo el mundo. Sí lo tiene la especie, sí lo hemos registrado, y lo mismo, tenemos números que no nos dan una sensación de alerta, ¿no? Está como está en un montón de otras especies, y hasta ahorita digamos que se mantienen esas poblaciones silvestres. Hemos generado manuales de monitoreo de las poblaciones, hemos participado en congresos, hemos hecho manuales de monitoreo. Y particularmente en el desierto de los Leones tenemos una UMA donde se logró hace un par de años el éxito en la reproducción de la especie en cautiverio. El ajolote de Xochimilco, pues casi cualquier persona lo puede reproducir como mascota, lo tiene en sus casas y es muy fácil. O sea, nos cuentan que si tienen una hembra y un macho, pues de repente ya pusieron huevecillos y qué padre, ¿no? Como mascota. Pero estas especies de arroyo, hay 3 especies de ajolotes que únicamente utilizan los arroyos como hábitat. A lo que tenemos nosotros de conocimiento en registros de Semarnat, nadie había podido lograr su reproducción en cautiverio. Entonces aquí lo logramos tener, empezamos con 30 ejemplares adultos y logramos obtener más de 100 huevecillos, de los cuales nacieron 94 crías y actualmente sobreviven 74 de ellas. Es totalmente natural que algunos mueran, ¿no? Imagínense, pues nadie había tenido esta especie en cautiverio y nadie había logrado su reproducción. Cuesta muchísimo trabajo, se encargan técnicos especializados, veterinarios, bajo la dirección del Parque Desierto de los Leones. Estos ejemplares están en una UMA que se llama El Pantano, donde también se hacen actividades de educación ambiental, se llevan grupos, pueden ver a los ajolotes, etc. Y adicional a esto, hemos hecho materiales de divulgación que nos han permitido comunicar con el público, con visitantes a las áreas naturales protegidas, pues de distintas maneras. Tenemos algunos más técnicos que nos hablan sobre las especies de ajolotes de la ciudad, pero también hemos hecho estos materiales enfocados para niños, para los más pequeñitos, y tratamos no solamente de hablar del ajolote, sino de hablar de otras especies que quizás no son tan conocidas, pero que son muy importantes en la ciudad: lagartijas, ranas, urracas. Y todo lo que manejamos ahí es un tipo como de historieta, como de superhéroes, y pues les gusta mucho a los niños, ¿no? Tenemos la estrella de estos materiales, que es el ajolote Amistoma Altamirano, y el ajolote de Arroyo, que es el capitán Altamirano. Y entonces él les va contando como los poderes que tienen, los supervillanos a los que se enfrentan, que son algunas amenazas,
Y pues estos poderes que tienen, pues son sus características biológicas y ecológicas. Además de las 3 especies de ajolotes, tenemos otros anfibios muy importantes, que son las salamandras terrestres. Particularmente son relevantes para la ciudad porque hay 6 especies de este tipo de anfibios en la ciudad, lo cual son 6 especies de 19 anfibios. Esta proporción, más o menos el 40%, no se repite en otros estados. Entonces digamos que la Ciudad de México es la entidad con mayor número de salamandras si lo comparamos con otros estados en proporción. Estos particularmente no son tan famosos como los ajolotes, también son salamandras, pero son súper llamativos, muy importantes, sobre todo desde el punto de vista de la conservación, porque son especies endémicas, todas ellas para el país, no para la ciudad, y al igual que la ranita del pedregal, no utilizan cuerpos de agua para su reproducción, entonces ponen pequeños huevecillos en hojarasca, en ambientes húmedos, y lo mismo, de esos huevecillos nacen salamandras todavía más pequeñitas que estas. La más grande, que es la del medio, puede llegar a medir hasta 30 centímetros, pero la más pequeñita que ven de aquel lado mide como 5 centímetros. Entonces, imagínense que esa salamandra pone en un hueco húmedo como 30 huevecillos y de ahí nacen salamandritas de medio centímetro y luego andan por ahí devorando insectos. Son como los camaleones que sacan la lengua y capturan un insecto, nada más que el camaleón como que la regresa lentamente. Estas salamandras son torpes, son muy lentas, pero la lengua la sacan y la meten muy rápido. Entonces de repente pasa un insecto volando, la salamandra saca la lengua, lo captura y es su alimentación. Son poco conocidas, pero seguramente se alimentan de un montón de insectos que, pues digamos, ese es su papel ecológico y nos ayudan a regular todas las poblaciones de mosquitos, moscas, etcétera. Claramente, pues no todos son anfibios en la Ciudad de México, tenemos otras especies muy importantes, como pudiera ser el gorrión serrano, que es una especie muy llamativa para México, que tiene como 2 poblaciones, una en el norte y otra en la Ciudad de México. Es una especie que está en peligro y que no solamente la Secretaría del Medio Ambiente, sino también la CONAVIO, grupos de pobladores, la han monitoreado desde hace un montón de años y vive en la zona de Tlalpan, en Milpalta, en los pastizales. También aves muy carismáticas de la ciudad son los pelícanos, que usualmente son asociados a ambientes de playa, de costas, y llegan aquí al centro de la ciudad, del país, y sobre todo desde un montón de actividades que se han hecho para pues, revivir, recuperar estos ambientes húmedos, los humedales, y es muy llamativo que de repente llegan estas aves enormes, ¿no? Hay grupos de observadores de aves que únicamente van a estos sitios a esperar los días que llegan los pelícanos. También tenemos conocimiento de un montón de especies de polinizadores. Como les decía Esteban, la Ciudad de México tiene un índice de biodiversidad, un indicador muy importante es el indicador 6, que nos dice que tenemos en la ciudad 265 especies de polinizadores, donde podemos meter abejas, abejorros, moscas de las flores, mariposas, y son especies que le damos un seguimiento desde la coordinación, esperando que pues, sus registros se mantengan en la plataforma de Naturalista. Estamos al pendiente de qué se publica sobre estas especies y ojalá hubiera más registros, nuevas especies no descritas. Y les pongo de ejemplo esta pequeña mosca, que usualmente son grupos que asociamos como con no cosas tan bonitas ni especies como tan llamativas, pero en realidad, sobre todo este grupo de moscas de las flores, pues son sumamente importantes, nos ayudan a la polinización, como pueden ver, pues son animales muy bonitos y que pasan desapercibidos. Si no son abejas, como que no volteamos tanto, pero pues como pueden ver, son muy bonitos y muy llamativos. También tenemos mamíferos en la zona urbana, es muy común y cada vez tenemos más registros de tanto de Cacomixtle como de Tlacuache, con un montón de materiales de divulgación que hacemos desde la Secretaría como otras instituciones como la UNAM,
pues ha mantenido constantemente en medios, en redes sociales, y lo que hemos visto es que la gente pues ya los respeta más. A lo mejor cuando ven un tlacuache como en la foto de arriba, en la noche en un parque, pues sí pudiera como que causar alguna sensación como de temor de qué es este animal, pero como les digo, ¿no? Con estas divulgaciones en redes sociales, pláticas, etcétera, pues ya los ven con otros ojos. Imagínense esta fotografía de la mamá tlacuache con los pequeños ahí en el lomo, pues es algo muy llamativo. Estamos convenciendo cada vez a mayor cantidad de personas que no les hagan daño, que no los lastimen, que son inofensivos, y lo mismo para el tacomixtle. Ya en ambientes un poco más rurales y áreas naturales protegidas, se realiza un monitoreo de la biodiversidad enorme, tanto gente de áreas naturales protegidas como de la Corena, con cámaras trampa, y se han registrado especies tan relevantes, tan llamativas como es el lince americano, y también sabemos, tenemos registros, es información que recopilamos. Esta es una foto pues, ya histórica de hace algunos años, como 10, de una zorrita gris, que fue un registro muy importante en el Pedregal de San Ángel, en Ciudad Universitaria. No se había tenido registro de esta especie desde hace un montón de años, y este fue el registro. Es una especie, me parece a mí, muy bonita, y sobre todo esta fotografía que nos muestra no solamente a la zorrita gris, sino al ambiente, la vegetación en la reserva. Y pues bueno, no menos importantes, pues los reptiles. Tenemos camaleones, o algunos lo conocen como falso camaleón. Phrynosoma orbicularis es una especie sumamente llamativa, que algunos seguro ya lo saben, pero su principal defensa, además de los cuernitos que tiene, es que arroja un chisguete de sangre al ojo del animal que se acerca a depredarlo. Entonces imagínense el escenario donde viene un zorro, una zorrita gris, un coyote, lo va a comer, se acerca, revienta capilares del ojo y sale un chisguete de sangre directamente a los ojos del depredador. Es sangre, no es una toxina o algo así, pero pues sí se saca de onda así, sangre. Creo que hasta nosotros lo haríamos. Entonces, pues eso le da algunos segundos para que pueda escapar. También tenemos a la cascabel de cola negra, una serpiente hermosa, muy grande, que llega a medir hasta 1,30 m. Se llegan a ver de ese tamaño, sobre todo en la reserva del Pedregal de San Ángel. Imagínense que hay alumnos, están tomando clases, salen caminando a tomar su pumabús, y de repente atraviesa un animal de este tamaño, obviamente venenoso, el camino. Igual cada vez se ven más. La UNAM hace un esfuerzo enorme para conservarlos. Cada vez que se registra uno de ellos en una situación que pudiera tener ahí un peligro, un riesgo para las personas, lo reubican. Y sobre todo esta especie es muy importante porque lo que dicen los historiadores es que es la serpiente que aparece en la bandera, en el símbolo nacional, devorando a la que está siendo devorada. Entonces esta es la especie, la cascabel de cola negra. Ya por último, pues tenemos otras especies de reptiles importantes, como estas dos lagartijas. Particularmente esta primera es una especie muy común, está en todos lados. Aquí seguramente estos muros están llenos de esta especie. Los árboles están en todos lados, en las casas, pero que rara vez nos detenemos a observarla con detalle. Los machos son muy bonitos, como pueden ver esta fotografía. Tienen estas coloraciones ventrales que las utilizan para llamar a las hembras, para pelear con otros machos por territorio. El clásico movimiento de hacer lagartijas. En realidad lo que están haciendo es mostrar estas coloraciones a otras lagartijas en otros árboles. Son muy importantes, es una especie que está en la NOM. Y también tenemos de aquel lado otra especie del mismo género, lagartijas espinosas, que está sobre todo en zonas de pedregal, zonas de mayor elevación, pero que también es sumamente bonita, atractiva. Sobre todo esta última tiene 3 morfos, hay naranjas, amarillos y azuladas como esta. Son de mayor tamaño y son muy comunes, pero son muy importantes desde el punto de vista ecológico, sobre todo por esto, al ser tan comunes, se alimentan de un montón de bichos y pertenecen a este género Celoporus, que es el género más diverso de vertebrados para México, alrededor de 90 especies.
Y es muy llamativo que hay especies terrestres, arborícolas, que ponen huevos, que nacen crías vivas, están desde el nivel del mar hasta los 4.600 metros más o menos en las montañas más altas del país. Pues bueno, eso es un poquito de la gran biodiversidad que tenemos en la Ciudad de México, un poco de los esfuerzos que hacemos para su conservación. Y pues bueno, espero que les haya gustado y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro y Esteban, por compartir su conocimiento y experiencia. Les pido que pasen acá al frente para tomar una foto. Gobierno de México.